¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar un poco más a fondo de cada una de las líneas que conforman el alfabeto de líneas, sobre todo lo que son las dimensiones que deben de tener y el cómo se utilizan. Vamos a empezar con la línea visible, que es una línea gruesa continua y sirve para poder mostrar lo que son las aristas que podemos ver en un objeto. Aquí tenemos una pieza, esta sería la vista frontal, esta sería la vista superior. Entonces, las aristas que están cerca de nosotros, lo que podríamos ver si estuviera la pieza frente a nosotros, se indican con una línea gruesa, continua, ¿sí? Vendría siendo todo lo que es el perfil de la pieza, se hace con línea continua. Pero aquí vemos que existen algunas aristas que no las podemos ver si estuvieran enfrente de nosotros. Esas se tienen que mostrar con línea oculta. En el caso de la línea oculta, se trata de una línea delgada con guiones cortos separados por una distancia. El tamaño de estos guiones cortos es de 3 milímetros. Este tamaño se basa en la altura de las letras. Siempre que se hable de la altura de las letras en un plano mecánico, lo vamos a considerar de 3 milímetros. Y el espacio entre los guiones es la mitad de la altura de las letras, es decir, milímetro y medio, ¿sí? Entonces, lo que son las aristas visibles con línea gruesa continua y las líneas ocultas con línea delgada con guiones cortos espaciados, ¿sí? Aquí tenemos lo que es la vista frontal, la vista superior y una vista lateral. Y si pueden observar, todas las aristas que están ocultas se hacen con la línea oculta. De este lado tenemos algunas reglas que se siguen a la hora de dibujar líneas ocultas. Estas se tomaban muy en cuenta cuando hacíamos los dibujos con los instrumentos. Actualmente los programas de CAD ya lo tienen incluido, entonces ya las hacen por default. Pero, por ejemplo, cuando se empieza una línea oculta, debemos de empezar con un guión, ¿sí? No con un espacio. Eso sería incorrecto. Cuando se interceptan líneas ocultas, tenemos que formar T's o L's, ¿sí? Esto se hace para entender cómo es la forma de la pieza, ¿sí? Igual, si se juntan tres líneas ocultas, en donde se juntan, ahí está lo que sería, tenemos que juntarlo, ¿sí? Para entender en dónde está la esquina de esa pieza. Cuando se trata de líneas ocultas que son continuación de una línea visible, ahí sí tenemos que dejar un espacio. Esto es para entender en dónde termina la línea continua y en dónde empieza la línea oculta, ¿sí? Entonces aquí está la línea visible continua, aquí empieza las líneas ocultas y tenemos que empezarlas con un espacio para que se vea cuál es la diferencia entre una y otra. Estas reglas también se aplican en el caso de los arcos, que cuando se empieza una línea oculta tenemos que empezarla con un espacio. Si por ejemplo tenemos un arco con línea oculta, pero no tenemos el espacio suficiente como para hacer
guión de 3 milímetros, espacio de 1,5 milímetros y luego continuar de esta manera, se vale hacer el arco con línea continua, pero tiene que ser delgada, ¿sí? Esto es porque no hay espacio para poner los espacios de la línea oculta. Nada más en estos casos se valen. Y también cuando hay tangencia entre arcos que están con línea oculta, hay que buscar mostrar esta tangencia. O sea, en resumen, estas instrucciones son para darle claridad a las formas de nuestras piezas, aun y cuando estén en línea oculta. Aquí podemos ver otro ejemplo. Está la pieza, es esta. Aquí la estamos viendo en isométrico. Más adelante vamos a ver este tema. Aquí vemos la misma pieza, su vista frontal, su vista lateral y su vista superior. Lo que nosotros podríamos ver de la pieza si estuviera enfrente de nosotros se muestra con línea visible, con línea continua y gruesa, y lo que viene siendo las líneas ocultas para las aristas que están que no podrían verse en la realidad. Entonces aquí, como empieza una línea oculta, vemos que empieza con un guión. En este caso, la línea oculta es continuación de una línea visible, entonces hay que dejar un espacio. Y en las partes en donde se intersectan las líneas ocultas hay que formar L's o T's, ¿sí? En el caso de piezas con arcos, lo mismo. En este caso, esta línea oculta es continuación de una visible. Hay que dejar el espacio para entender dónde empieza una y dónde termina la otra. Y en este caso, aquí empiezan las líneas ocultas. Tenemos que empezarlas con un guión. Todas estas reglas hay que tenerlas presentes, pero recordando que los programas actuales ya las tienen grabados entre las reglas del programa. Vamos a pasar ahora a lo que es la línea de centro. Esta es una línea especial porque se ve distinto dependiendo de la posición en la que le estamos viendo. Esta línea sirve para indicarnos cuál es el centro de piezas axisimétricas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un cilindro. Aquí lo estamos viendo de perfil y aquí lo estamos viendo de frente. Entonces, la línea de centro debe de pasar, obviamente, por el centro de la pieza axisimétrica, ¿sí? Pero cuando lo vemos de perfil, se va a ver de esta manera, ¿sí? Guión largo, espacio, guión corto, espacio y así sucesivamente. Cuando la veamos de frente, tenemos que hacer una marca en el centro, dejar unos espacios y después extender los brazos de la marca de centro, ¿sí? Entonces, cuando se vea de perfil, la vamos a ver así, y cuando se vea de frente, la vamos a ver así. Entonces, algo que a veces les pasa es de que la ponen de perfil, pero se les olvida ponerla en la vista donde se ve en forma frontal, ¿sí? En cuanto a las dimensiones, la marca de centro debe de medir 3 milímetros. Entonces, esa cruz va a medir 1,5 milímetros para arriba, 1,5 milímetros para abajo, y se deja un espacio, ¿ok? El espacio va a ser de 1,5 milímetros y después extendemos los brazos de la marca de centro hasta fuera del arco que estamos acotando. Tiene que estar 3 milímetros afuera del arco que está acotando, ¿sí? Lo mismo cuando la vemos de perfil, también tenemos que sacar la línea de centro 3 milímetros
afuera de la pieza en donde colocamos esa línea de centro. En cuanto a esta línea, cuando la vemos de perfil, igual que en la línea oculta, los guiones cortos son de 3 milímetros, el espacio es de 1,5 mm, nada más que los guiones largos pueden variar su tamaño. Ahorita vamos a ver por qué, pero podemos ponerlo con en este rango, ¿sí? Por decirlo de algún modo. Cuando empecemos con una línea de centro, debemos de empezarla con guión largo. También debemos de terminarla con guión largo, ¿sí? Y el por qué los guiones largos puede uno variar su tamaño es por lo siguiente. Tenemos que evitar que los guiones cortos de la línea de centro se crucen, porque podrían confundirse con una marca de centro, ¿sí? Entonces podemos estirar o acortar los guiones largos para evitar que los guiones cortos se intersecten, ¿sí? Como en este caso. Aquí los guiones cortos se intersectan. Podría pensarse que es una marca de centro, entonces lo correcto es mover la longitud de los guiones largos buscando que los que se intersecten sean precisamente los guiones largos. Y también no se les olvide que tenemos que sacar la línea de centro 3 milímetros afuera de el objeto que está acotando. Esto sería incorrecto. Recuerden que se tiene que poner una marca de centro cuando vemos la línea de centro de frente y que esta mide 3 milímetros, siendo 1,5 mm hacia arriba, 1,5 mm hacia abajo y lo mismo hacia los lados. Luego dejamos un espacio de 1,5 mm y sacamos los brazos de la cruz hasta 3 milímetros afuera del arco, ¿sí? Pero hay ocasiones en que la circunferencia no es muy grande, entonces no hay espacio suficiente para dejar este espacio, ¿sí? Entonces, en esos casos, se permite que la cruz sea continua, ¿sí? Sin dejar lo que es el espacio que hay que dejar después de la marca de centro, pero cuando son circunferencias o arcos muy pequeños, se vale hacer nada más una línea continua para las marcas del centro cuando las vemos de frente. Más adelante les voy a dejar una tarea en donde tienen que dibujar piezas, en donde hay que dibujarles sus marcas de centro, ¿sí? Cuando nos piden que hagamos una pieza y esta pieza no lleva acotaciones, nada más se hacen los arcos y circunferencias con sus marcas de centro y nada más, ¿sí? Pero cuando ya nos piden, ¿sabes qué? Necesitamos acotar este plano, tenemos que extender las líneas de centro y esto nos sirve para auxiliarnos en la acotación. ¿Por qué? Porque cuando extendemos esta línea de centro, damos a entender que los centros de estas dos piezas, de estas dos características, son colineales. Entonces, con esto nada más necesitamos de una acotación para dar a entender la posición vertical de esas dos características, ¿sí? También vean que los brazos de la marca de centro sirven de referencia para
lo que son las líneas de extensión, ¿sí? Aquí se supone que están los brazos de la marca de centro y sin embargo las extendemos más y forman ahora lo que son las líneas de extensión de la cota, ¿sí? Lo mismo acá. Estos son los brazos de la marca de centro y sin embargo lo extendemos para que formen lo que son las líneas de extensión de la cota, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver más a fondo cuando lleguemos a acotaciones, pero en la tarea que les voy a dejar es importante que como no va a ser acotada, donde tengan que poner marcas de centro, sea nada más de esta manera, sin extender, porque todavía no llegamos a lo que es acotación. Cuando lleguemos a lo que son las acotaciones, vamos a ver que tenemos que tomar una decisión a la hora de acotar un grupo de circunferencias, porque se pueden acotar ya sea en forma rectangular, dando la posición en X y Y con respecto a un origen, o acotarla en forma polar, dando lo que es el radio del arreglo y su ángulo. Pero como les digo, eso lo vamos a ver más a fondo en cuando lleguemos a acotaciones. Pero una forma de saber que estamos acotando en forma polar es porque se utiliza esta convención de poner la línea de centro de esta manera. Si ven esto es porque están acotando en forma polar. Aquí les muestro algunos ejemplos de cómo se utilizan las líneas de centro. Entonces, aquí está la pieza en su forma frontal, la vista frontal. Aquí está la vista lateral. Entonces, en la vista lateral hay que poner su línea de centro y esta, al verla de frente, pues se vería de esta manera, ¿sí? Lo mismo, donde quiera que vean estas figuras o geometrías axisimétricas, pues tenemos que poner sus marcas de centro, tanto en forma lateral como en forma frontal. Aquí también, como es un arco, la mitad de una circunferencia, pues tenemos que ponerle sus marcas de centro. Entonces aquí las vemos de frente y aquí las vemos de perfil, ¿sí? Entonces esto es lo que a veces se les olvida, que ponemos las marcas de centro en donde se ven de frente, pero al verlas de perfil se les olvida agregarlas. Entonces aquí todos estos son ejemplos. Aquí por ejemplo está en arreglo, como está puesta de esta manera la línea de centro, significa que la van a acotar en forma polar, ¿sí? Aquí también, como es un medio círculo, se ponen los brazos de la marca de centro, pero no llega a, o sea, este de aquí no se extiende más. ¿Por qué? Porque aquí no hay arco, ¿sí? Entonces nada más hay que extenderlo en donde está el arco, ¿sí? Algo para lo que se utiliza también la línea de centro es para indicar el camino que sigue un mecanismo. Aquí vemos este mecanismo, esta es la posición A, la posición B. Más adelante vamos a ver que esto se hace con línea fantasma, pero la trayectoria se hace con línea de centro. Son algunos de los usos que se le da a la línea de centro. Esto de aquí se le conoce como convención de detalles repetidos para barrenos. Aquí tenemos un disco que está lleno de barrenos, de agujeros. Entonces, en lugar de dibujarlo así, se usa por convención dibujar uno o dos de los barrenos y todos los demás nada más ponemos lo que es la
marca de centro, ¿sí? Entonces, usando esta convención, damos a entender que esto se repite. Entonces, con eso ya no tenemos que dibujar todos los barrenos. Esto es en forma circular, pero si los tenemos en línea, también se puede hacer. Se pone uno y todos los demás nada más se pone la marca de centro. Entonces se da a entender que es donde hay una marca de centro, ahí hay un barreno, pero no se dibuja. Esto es una convención que conviene que la conozcan porque se usa mucho en los planos. Te da un poco de más limpieza en el plano y por si algún día la ven, sepan de qué se trata. Pasemos ahora a lo que es la línea de extensión y dimensión. Estas son las que conforman las cotas. Esta línea gruesa es el objeto o la característica que se está midiendo, y las líneas de extensión son las que nos están diciendo de dónde a dónde se está midiendo. Y en la línea de dimensión es donde se colocan la cantidad o la medida, ¿sí? Entonces, aquí estas son las líneas de extensión y estas las líneas de dimensión. Y hay que seguir algunas reglas con respecto a sus dimensiones. Las líneas de extensión no deben de tocar el objeto. Se deja un espacio de 1,5 mm. Y las líneas de extensión deben de sobresalir 3 milímetros por encima de la línea de dimensión. ¿Ok? Entonces, cuando lleguemos a cotaciones, vamos a ver otra vez estas reglas y vamos a aplicarlas en la plantilla para ya no tener que estarla indicándoselo al programa. En el caso de cuando se van a hacer cortes o secciones, se utiliza la línea de plano de corte si pasa sobre el objeto, o línea de plano de vista si está fuera del objeto. Entonces, esta línea depende de la norma que estemos utilizando. Lo vamos a ver más a fondo cuando lleguemos a cortes y secciones. Pero, por ejemplo, se puede decir que es como la línea de línea fantasma con dos guiones cortos, y en los extremos se ponen puntas de flechas indicando hacia dónde estamos viendo. Pero, como les digo, esto lo vamos a ver cuando lleguemos a cortes y secciones. La parte sólida que fue cortada, tenemos que agregarle un asurado, que son líneas delgadas paralelas, pero que deben de tener una inclinación. Dependiendo del espacio que tengamos, se puede dejar entre 1,5 mm a 3 milímetros entre líneas, y por default se deja un ángulo de 45 grados, pero depende del material que estemos utilizando. Entonces, esto también lo vamos a ver más a fondo al llegar a cortes y secciones. Pero, por ejemplo, si tenemos en un corte dos objetos, estas son dos placas distintas. Para dar a entender que son objetos diferentes, se debe de cambiar la dirección del asurado, ¿sí? Aquí esta placa lo tiene en esta dirección y la de abajo la tiene en otra dirección, ¿ok? Esto es para dar a entender que son objetos distintos. Lo mismo acá, ¿ok? Pero aquí, por ejemplo, esta polea, como es un mismo objeto que fue cortado, toda su línea de asurado
están en la misma dirección, dando a entender que es un solo objeto. Lo mismo acá, ¿sí? Y este pues es un solo objeto, ¿ok? Pero como les digo, lo vamos a ver más a fondo al llegar a secciones y cortes. La línea de ruptura corta, que como les mencioné en el capítulo anterior, se utiliza cuando retiramos una porción pequeña de la pieza. Por ejemplo, aquí se utiliza para mostrarnos cómo es la sección transversal de esta llave, ¿sí? Entonces es como si la hubieran quebrado y la giraron para enseñarnos, mira, así es la sección transversal de esta pieza. Entonces, como es una porción pequeña la que se retiró, pues tenemos que usar la línea de ruptura corta, que es una línea gruesa, porque se supone que es una línea visible, pero que se hace a mano alzada, porque se supone representa una ruptura, ¿ok? Estos de acá son casos especiales de ruptura corta. Esto yo pienso ya lo han visto por ahí. Se utiliza para cuando son perfiles redondos, cilíndricos. Este de aquí es de centro lleno o centro sólido. Y este de acá es tubular, es decir, que es de pared delgada y el centro está hueco. Pero esta es la representación para indicar que se trata de un tubular, de una pieza cilíndrica. Y esta representación es para piezas cuadradas o rectangulares. ¿Ok? Aquí les dejo las medidas que tiene que tener con respecto al radio de la pieza. Entonces, aquí es para pieza sólida y aquí es para tubular, donde el centro está hueco. Para el caso de piezas que son muy largas y que se repite el patrón, podemos, en lugar de dibujarlas toda y acotarla, lo que podemos hacer es retirar una porción grande de la pieza, pero usando esta línea, ¿sí? Aquí les dejo cuánto debe de medir, o sea, el ángulo de las V's debe ser de 60 grados y la altura debe ser de 3 milímetros, la altura de las letras. Entonces, con esto damos a entender, ¿sabes qué? Retiré una porción grande del objeto, pero todo eso se repetía. Entonces, con esto acotamos el tamaño de la pieza y hacemos al momento de estar jugando con las escalas que podamos ver bien los detalles. De otra manera, si lo hubiéramos puesto completo, estos barrenos se hubieran visto muy pequeños y hubiéramos tenido que estar usando quizá hojas más grandes de tamaño. Entonces, mejor lo recortamos y le damos a entender, ¿sabes qué? Como se repite, pues retiré mucha parte de la pieza, pero así es como se representa. Nada más que a la hora de poner la longitud total, en la cota tenemos que agregar este símbolo para decirle, ¿sabes qué? Esta es la medida total de la pieza, pero la tuve que recortar. Entonces, así es como se indica, ¿sí? En el caso de piezas cuya vista frontal sea simétrica, se puede hacer esta convención, ¿sí? Que tenemos la pieza donde la vista frontal es simétrica y podemos usar una línea de simetría que es una línea de centro, pero con guiones de línea gruesa en los extremos. Aquí les pongo las medidas.
deben tener una longitud de 1.5 veces h. ¿Y qué es h? Pues la altura de las letras. Entonces, de largo es 1.5 veces la altura de las letras y la distancia entre los guiones es la mitad de la altura de las letras, es decir, 1,5 milímetros. Entonces, después de la línea de simetría, podríamos no dibujar nada. O sea, ya con esta línea entendemos que de este lado es igual que acá, ¿sí? Otra opción es dibujar la línea de simetría y usar una línea de ruptura corta para dar a entender, ¿sabes qué? De este lado continúa, es igual a esto, pero lo retiré. Entonces, cualquiera de las dos formas es correcta, ¿sí? También, si una pieza en su vista frontal tiene más de un eje de simetría, podemos usar varias líneas de simetría, ¿sí? Pasamos ahora a la línea fantasma, que esta, como les había mencionado antes, es como la línea de centro, pero nada más que esta usa dos guiones cortos y se utiliza para indicar la posición A y la posición B de un mecanismo, pero también se le utiliza para la convención de detalles repetidos contiguos. Aquí, por ejemplo, tenemos un resorte visto de perfil. Entonces, tenemos este resorte que se supone se repite hasta acá, las espirales, pero en lugar de dibujarlas todas, usamos la línea fantasma para indicar, ¿sabes qué? De aquí hasta acá se repite el mismo patrón, pero no lo voy a dibujar. Con la línea fantasma se da a entender que eso se repite. Esto de aquí es un engrane. Entonces se dibuja uno de los dientes y con la línea fantasma damos a entender que ese patrón se repite. ¿Ok? Entonces esto lo vamos a volver a ver cuando veamos lo que son engranes, ¿sí? Pero esto es una convención de detalles repetidos contiguos, detalles que se repiten pero que están pegados uno con otro. Aquí otro ejemplo. Aquí este patrón se repite, entonces en lugar de dibujarlo todo, dibujamos uno y con la línea fantasma se indica que eso se repite. Y lo mismo acá. Estos de aquí se le conoce como eje estriado. Es para cuando necesitas transmitir más torque o un torque muy grande y con un simple cuñero no va a aguantar, entonces mejor le ponemos varios cuñeros, por decirlo de algún modo. Entonces aquí está la geometría si no tuviera la convención de detalles repetidos, y aquí ponemos 1 o 3 y colocamos la línea fantasma para indicar que esto se repite. Entonces se usa una línea fantasma para la raíz y una línea fantasma para la cresta. Está la línea cadena. La línea cadena es una línea de centro, pero gruesa, y se utiliza para indicar que sobre una superficie se va a hacer un tratamiento especial, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos este aro, lo estamos viendo en isométrico y aquí lo estamos viendo de frente. Entonces, aquí en el canto no se dibuja completo, pero se supone que en todo el canto va a tener este repujado o este relieve más bien a lo largo de todo el canto.
Esto se le conoce como moleteado. Entonces, al dibujarlo en el plano, se va a hacer con línea cadena, se va a indicar que sobre la superficie del aro se le va a hacer un moleteado. Este relieve tiene forma de diamante y se utiliza principalmente para tener un mejor agarre en la pieza, ¿sí? Entonces, en el plano de la pieza tenemos que indicar que esa superficie va a tener un tratamiento especial. También tenemos lo que son las guías. Las guías se usan principalmente en acotación y sirven para hacer indicaciones. Si terminan en un círculo, se refieren a una superficie. Es porque vamos a dar una indicación sobre una superficie. Si terminan en punta de flecha, es porque nos referimos a una línea. Cuando la utilicemos para acotar diámetros, debe de apuntar al centro. Siempre que se use una guía para hacer una indicación sobre un arco cualquiera, debe de apuntar al centro. En el caso de las puntas de flecha, también en el caso de las acotaciones, debe de guardar una relación de 3:1, es decir, 3 milímetros de altura y 1 milímetro para la base. Entonces eso se aplica en todas las puntas de flecha. Por último tenemos lo que es la rotulación, que es donde uno coloca observaciones o especificaciones que debe de tener la pieza. Entonces siempre se indica la palabra notas, 2 puntos, y enseguida se pone en forma tabulada todas las notas y observaciones. Entre las observaciones que se hace, pues puede ser, por ejemplo, de qué color debe de ser la pieza. Para que no se oxiden las piezas, se le da una capa de un recubrimiento especial que se llama el primario, que a simple vista pues parece pintura normal, pero es un recubrimiento especial para evitar que se oxiden. Entonces primero se le echa el primario y luego ya la pintas del color que tú quieras. También uno puede indicar matar filos y esquinas. Esto es de que cuando terminen de hacer tu pieza, limarle los filos de las aristas. También vamos a ver cuando lleguemos a acotaciones y tolerancias que si una medida se repite mucho y es, por ejemplo, redondeos muy pequeñitos o chaflanes muy pequeños, mejor en lugar de estarlos acotando cada uno, ponemos una nota para decirle, ¿sabes qué? Donde veas redondeos, miden 6 milímetros, como dice aquí, ¿no? En este caso. Y también vamos a ver, cuando lleguemos a tolerancias, que para no estar indicando la tolerancia en cada cota, se puede dar tolerancias generales y lo mismo rugosidades generales, pero todo esto lo vamos a estar viendo a lo largo del curso. Pero siempre que pongan notas, recuerden que se pone esta palabra, 2 puntos y enseguida todas las observaciones en forma tabulada, ¿ok? Entonces con esto ya vimos un complemento del capítulo 1 y ya lo que sigue de orden adelante es empezar a ver lo que son las vistas. Eso ya lo vamos a ver en el siguiente capítulo.